Bueno, empezamos. Primero presentarme, soy Jorge Monroy, responsable del Departamento Técnico de Politer y de Formación en la empresa Politer. La empresa Politer es líder del sector del suelo radiante, llevamos más de 40 años en este sector, más de 30 años también en fontanería y accesorios. Y actualmente, como os decía, somos una de las empresas líderes del sector del suelo radiante. Hoy en esta webinar lo que vamos a ver son los dos sistemas que tenemos enfocados a viviendas de rehabilitación, o sea, viviendas de reforma, ¿vale? Aquí la particularidad que suelen tener este tipo de obras es que tenemos muy poquito espacio para instalar normalmente un sistema de suelo radiante. Entonces se enfocan en un bajo espesor, ¿vale? A la hora de instalarlo. Vamos a empezar viendo los elementos comunes de los sistemas de estos dos sistemas de suelo radiante que tienen en común. Y vamos a empezar un poco por los armarios donde se alojan los distribuidores de suelo radiante. Como veis, tenemos dos tipos de armario. Está el modelo DRE, que es el clásico de toda la vida. Este suele ser el que se utiliza cuando no va a quedar a la vista el armario, el colector del suelo radiante. Por ejemplo, en un armario empotrado que va a estar tapado, registrable, porque siempre tiene que estar accesible, pero va a estar tapado, no va a estar a la vista. Cuando ya necesitamos que esté a la vista, ya nos vamos al modelo ACT, que lo que varía es la tapa que lleva y el precerco. Este precerco lo que hace al final es embellecer, lucir el acabado final, ¿vale? También tiene la posibilidad de variar la profundidad a la que se pone. Es decir, imaginaros que tenemos una pared de pladur que primero hemos instalado este armario de suelo radiante, nos lo han instalado y a continuación han terminado las paredes, pero no quedan enrasadas, queda más fuera la pared que el mismo armario. Con este marco podríamos ajustarle, sacar más el marco para que quedara bien enrasado con la pared y no se viera ninguna imperfección y quedara embellecido la terminación final del armario. Siempre me gusta recordaros la imagen de la derecha para deciros, vamos, para recordaros que siempre se recomienda mínimo entre 15 y 30 centímetros a suelo terminado, donde se debe instalar la altura en la que comienza el armario del colector, ¿vale? A suelo terminado, ¿vale? No desde el forjado, sino a suelo terminado. Tendríamos que dejar unos 15 o 30 centímetros libres y a partir de ahí colocaríamos el armario. A continuación vamos a ver los nuevos colectores de suelo radiante que tenemos. Seguimos manteniendo los dos tipos de colectores, el FBH y el HKV, que como ya sabréis, la única diferencia es la conexión a los circuitos de suelo radiante. Como veis en el FBH son piezas de latón que se pueden es una pieza de latón que se puede extraer para montar el tubo fuera del colector y así facilitar el montaje al instalador. Y en el HKV es como toda la vida, el montaje del tubo se realiza en el mismo colector, la tuerca directamente rosca en el colector. Esa es la gran diferencia entre el FBH y el HKV, ya que al final son los mismos colectores del mismo material, es decir, que todas tienen las mismas características. Luego, diferencia entre los colectores actuales y estos nuevos colectores que ya estamos comercializando, ¿vale? Como veis, la gran diferencia sería que los caudalímetros ahora los llevamos en la barra de abajo, siendo la barra de abajo impulsión. ¿Vale? Nosotros siempre defendemos que la barra de abajo siempre tiene que ser la impulsión para así facilitar el purgado de la instalación. Es decir, nosotros vamos a empujar el aire
O sea, vamos a empujar todo el aire que se haya podido quedar en los circuitos, lo vamos a empujar hacia la barra alta de retorno, con lo cual estamos facilitando, como siempre el aire va hacia las partes más altas, estamos facilitando casi que en la parte más alta lo empujemos y se facilita así el purgado de la instalación. Y además vamos a llevar doble purgador, tanto en impulsión como en retorno vamos a tener purgadores, para así facilitar aún más este purgado de la instalación. Otra de las ventajas, gracias a lo que os he comentado de los caudalímetros, también hemos mejorado, que hemos aumentado el rango de lectura del caudalímetro y que sea más visible también. Esto ha mejorado. Y esto, para que os hagáis una idea, antes más o menos llegábamos hasta 3-4 litros minuto. Ahora con este nuevo caudalímetro, aparte de que sea más grande y más visible, llega hasta 5 litros minuto. También hemos suavizado el giro para ajustar el caudal que queremos dejar, que queremos ajustar. Y luego otra de las ventajas de estos colectores también es la conexión entre colectores, para facilitar así, es mucho más rápida y segura esta conexión entre colectores. Y también esto facilita también si hay que hacer alguna sustitución de algún componente o ampliar algún colector, si fuera necesario. Esto hace que sea mucho más sencillo realizar esta operación. Vamos a seguir viendo un poco los elementos comunes de estos dos suelos radiantes de rehabilitación. El siguiente elemento común que tenemos es la tira perimetral. La tira perimetral tiene tres funciones. De junta de dilatación, se instalaría en todo el perímetro de la vivienda y haría de junta de dilatación. También haría de aislamiento con las paredes verticales, ¿vale?, del suelo radiante, para evitar que pierda el calor a través de las paredes verticales, con lo cual hace de aislamiento. Y también evita, con ese babero de plástico que veis en la imagen de la derecha, ese babero de plástico, una vez instalado la plancha y el tubo, lo que se haría es sacar y poner por encima de la plancha y el tubo, para evitar que se cuele el mortero entre la plancha y la junta de dilatación, para evitar los puentes térmicos. Lo siguiente que tenemos son los codos guía, que tiene dos funciones. Lo cuento rápido, más o menos, para no entretenernos mucho, porque esto ya se vio en la webinar general de obra nueva. Tienen dos funciones: la de proteger los tubos, ¿vale?, y la de guiar bien los tubos en esa curva tan pronunciada, y que no dañemos los tubos al exceder esa curva y poder machacarlos o doblarlos demasiado, ¿vale? Esas son sus dos funciones. Vamos a empezar ya a ver uno de los dos sistemas, el sistema MIDI 15. El sistema MIDI 15, como veis ahí, nos subiría 5 centímetros más el solado, más el suelo que vayamos a instalar. ¿Cómo conseguimos esto? Tenemos una plancha termoconformada, ¿vale?, con material EPS Arctic grafito, o sea, es el mismo material de las planchas de obra nueva que tenemos. Lo que pasa es que es de un espesor más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un espesor de 10-32, ¿vale? 10-32, 10 la parte lisa y con los tochos 32. El tubo es el mismo que se usa en los sistemas de obra nueva, es 15 y 16, se puede usar cualquiera de los dos. Y como veis, lleva un fill de gran espesor por encima, que le confiere más resistencia. Y es la particularidad que tiene. Este fill no va adherido, va simplemente puesto por encima. Y lo que conseguiríamos entonces serían estos 3 centímetros, 32 milímetros, instalaríamos el tubo y luego le echaríamos
2 centímetros de autonivelante. Aquí vamos con autonivelante para conseguir estos 5 centímetros. Recalcar que en este sistema, al ir con autonivelante, no necesitaríamos echar el aditivo para mortero que nosotros comercializamos. Siempre que vayamos con aditivos, o sea, con autonivelantes, o un hormigón, por ejemplo, o cualquier, cualquier mortero que ya viene de fábrica, normalmente ya vienen aditivados, con lo cual echarles nuestro aditivo para morteros sería contraproducente. Siempre me gusta recalcaros que nuestros aditivos son para los morteros que se fabrican en obra, es decir, que el que tienes que echarle tú la arena de río, el saco de cemento, el agua, que se fabrican ahí en obra. Los que ya vienen solo para hacer la mezcla final, por decirlo así, o que vienen ya en camiones de la fábrica, todos estos ya suelen venir todos aditivados ya. El tubo, como os había comentado, tenemos tanto tubo de 16 como de 15, nos valdría igualmente para este sistema. Los dos tubos tenemos de PEX y de PRT, ¿vale? Son los dos polietilenos, uno es reticulado, es decir, que en la fase de fabricación tiene un proceso de reticulado, y el otro, el polietileno resistente a la temperatura, el PRT2, ya directamente no necesita ese proceso de reticulación final, ya sale directamente fabricado cambia el proceso de fabricación. Como veis, los dos tipos de tubos son en 5 capas, es decir, llevan la capa de EVO intermedia y llevan una capa exterior de protección. La quinta capa es una capa de protección para la capa de EVO. Esta capa de protección es lo mismo de PER2, pero lleva polvo de aluminio para protegerlo también de la abrasión en la obra. También comentaros, como veis, que hemos sido, bueno, nos han otorgado la certificación de AENOR de OCS europeo en compromiso medioambiental. Básicamente lo que viene a decir es que en nuestro proceso de producción evitamos el vertido al medio ambiente de materiales plásticos durante dicho proceso de producción. Es decir, que no van a llegar nunca ni a la naturaleza ni al mar estos materiales plásticos. Luego tendríamos la hoja de P. La hoja de P en este caso, en este sistema, en el Mini 15, que es el que más se asemeja a un sistema tradicional de suelo radiante, como habéis visto, porque es con mortero, la hoja de P, que es una barrera de vapor, sería necesaria ponerla siempre que haya un forjado sobre terreno o en voladizo, o sea, al exterior. En estos dos casos habría que poner la hoja de P y, como veis, se desenrolla. Luego se desdobla porque viene doble y habría que subirla un poco por la pared, unos 5 o 10 centímetros, para evitar que suban también las humedades por la pared hacia la instalación de suelo radiante. Aquí siempre me gusta enseñar en este sistema de nopas, por decirlo así, de tochos, cómo nosotros recomendamos instalar la plancha para el mayor aprovechamiento de los cortes del material, vamos. Siempre en la habitación cogeremos la parte más larga y empezaremos de izquierda a derecha. Como veis, empezamos desde la izquierda hasta la derecha, en cuanto llegamos ahí hacemos el corte y con ese mismo sobrante comenzamos otra vez en la izquierda y así progresivamente. Y luego simplemente enseñaros los montajes, los distintos tipos de montajes que hay. Montajes en serpentín, pero que, como veis, según vas montando, según va yendo el agua caliente, se va enfriando, o sea, llega más agua caliente al principio de la estancia y al final de la estancia va a llegar al agua más fría, con lo cual no es homogéneo. El montaje en espiral partida
pasa algo parecido, que en el exterior del habitáculo es donde llega el agua más caliente y en el centro llegaría más fría. Y como nosotros siempre recomendamos, es el montaje en espiral simple, que como veis se va repartiendo bien el calor por toda la estancia y luego volvemos por el hueco que hemos dejado para que así quede totalmente repartido el calor por toda la estancia uniformemente. Aquí me gusta enseñaros más o menos cómo quedaría la instalación de este tipo de instalaciones. Simplemente es por enseñaros un poco cómo quedaría luego instalado la tubería en este apartamento. Y ya vamos a ver cómo sería el montaje final, los pasos a seguir de este sistema en Mini 15, que ya os digo que al final es como un sistema de obra nueva el montaje. Primero limpiaríamos toda la obra, limpiaríamos y que estuviera lo mayor nivelado posible. Aquí no hace falta que esté totalmente nivelado, pero lo mejor posible. Luego, si fuera necesario, instalaríamos la hoja de P. Después la tira perimetral, ya instalaríamos la plancha con la tubería, engancharíamos al colector, haríamos la prueba de presión. Siempre recordaros, nosotros recomendamos hacer una prueba de presión a 6 bares. Las primeras 24 horas, por la dilatación de los tubos, bajará la presión, más o menos de 6 bares te bajará a 5, entonces a las 24 horas volveremos a cargar a 6 bares y lo dejaremos unas 24 o 48 horas más, comprobando eso, que no baje, que no pierda esa presión de 6 bares. Una vez hecho esta comprobación, lo que haremos será volver, o sea, ya echar el mortero, en este caso el autonivelante, ¿vale? Y tras el tiempo de fraguado que nos indique el fabricante del mortero, ya podremos solar. Bien, vamos a ver el segundo sistema de reforma, que actualmente es el que más está demandando y más está usando. Nosotros le denominamos sistema Miniter. ¿Por qué es el más demandado? Porque al final es el que te permite prácticamente no hacer obra. Como veis, simplemente nos subiría 2 centímetros más el solado que vayamos a poner, es decir, el suelo que vayamos a instalar. Como veis, son placas de fibroyeso en las que va embebido el tubo. La tubería es de diámetro 12, lo vamos a ver a continuación, más a fondo. Y después, si os fijáis, la altura de esta plancha con el tubo serían 1,8 centímetros. ¿Y por qué decimos 2 centímetros? Porque a esos 1,8 centímetros habría que añadirle 2 milímetros de autonivelante, ¿vale? Deciros que tanto en el anterior como en este habría que buscar un autonivelante para este tipo de espesores, ¿vale? En el anterior, en el Mini 15, para 2 centímetros de mortero y en este caso en el Miniter para 2 milímetros de mortero. ¿Para qué son estos 2 milímetros de mortero? Simplemente para proteger el tubo, ¿vale? Porque directamente ya sobre estos 2 milímetros de mortero vamos a poder pegar el suelo que vayamos a instalar, si es cerámico. Si fuera una tarima flotante, pues iría directamente flotante sobre el suelo. Entonces, por eso os decía que es importante el proteger el tubo, ¿vale? Para eso son esos 2 milímetros de autonivelante. Simplemente es para proteger el tubo y que no sea atacado por las colas, cemento y demás que vayamos a instalar que vayamos a utilizar para instalar, para pegar el suelo que vayamos a instalar. Como veíais, fuimos galardonados en 2021 como mejor producto con el Miniter. Como os decía, la tubería que lleva es de diámetro 12.
Aquí solo es en PER 2, en polietileno de alta resistencia a la temperatura. También es una tubería de 5 capas con la barrera de Evo entre medias y protegida por otra capa de PER 2 por fuera con polvo de aluminio. Aquí os he puesto la curva de permeabilidad al oxígeno para que veáis lo que nos exige la normativa, ¿vale? Lo que haría efectiva una tubería de 3 capas, es decir, con la barrera de Evo por fuera. ¿Qué pasa con la barrera de Evo por fuera? Que al llevarla al exterior, tanto en obra por abrasión como luego con la humedad del mortero existente, podría ser atacada y dañada esa capa de Evo. Por eso nosotros, como os decía, llevamos una capa de protección a esa capa de Evo por fuera. Y como veis, la línea blanca sería la tubería de 3 capas si estuviera perfectamente en la capa de Evo externa, cumpliría con la normativa, y las 5 capas es la línea roja, nuestras tuberías. Es decir, prácticamente no deja pasar nada de oxígeno. Luego de nuevo tendríamos la hoja de P, pero en este caso no sería de barrera de vapor, ¿vale? En este caso, como veis, se instala una doble capa de hoja de P, es decir, según lo desarrollamos, lo dejaríamos así, porque como os decía, viene doble. Y esto no es de barrera de vapor, nos podría servir también si hiciera falta, pero en este caso no sería su función, sino para permitir el deslizamiento del suelo radiante sobre el forjado. ¿Por qué? Tener en cuenta que simplemente tenemos 2 centímetros de esta plancha y ya directamente tendríamos el suelo. O sea, el tubo está pegado al suelo, está soltando directamente el calor. No tenemos nada de inercia. Con lo cual vamos a tener un suelo radiante caliente y un forjado frío. Es decir, van a tener distintas dilataciones. Y con esta hoja de P doble lo que conseguimos es permitir un deslizamiento del suelo radiante sobre el forjado para permitir estas dilataciones. Entonces, como os decía, esta es la función de la hoja de P en esta instalación. Aquí igualmente me gusta también enseñaros cómo quedaría el suelo radiante Miniter. Como veis aquí, en este caso, en el Miniter, al no tener inercia, al no tener mortero, aquí no importa tanto este reparto de la temperatura y por eso podemos ir en zigzag. También para facilitar la instalación en este tipo de montaje, que es un poco más complejo, no complejo, sino trabajoso, el montaje del Miniter, así se facilita al instalador que no se complique aún más. Y como veis va todo en zigzag. Deciros que en Miniter vamos con tubería de 12, como os había dicho, a separación 10 entre tubos. Vamos a ver el montaje. Veis cómo vamos instalando las planchas. Hay 2 tipos de planchas que vais a ver. En esa imagen se ve muy bien. Están las planchas nopas de tochos para hacer las curvas y luego las planchas intermedias de los circuitos, al ir en serpentín como hemos dicho, tenemos las planchas lineales. Entonces tenemos esos 2 tipos, las de nopas para hacer las curvas, los giros y demás, y las lineales para hacer todas las rectas del circuito. Ahí se ve también muy bien como en la esquina superior tenemos todas las curvas y en el centro tenemos solo las lineales. Después de instalar la plancha con la tubería, lo que haríamos sería enganchar al colector, hacemos la prueba de presión exactamente como hemos dicho anteriormente, 6 bares durante 3 días. El primero de 6 bares bajará a 5, le metemos otra vez a 6 y mantenemos otras 24 o 48 horas. Y una vez hecho esa prueba de presión, como hemos dicho antes, ya echaríamos el autonivelante, ¿vale? Y esperaríamos el tiempo de fraguado que nos indique el fabricante. Y ya podríamos solar.
Bueno, espero que os haya servido de ayuda esta webinar de suelos radiantes de rehabilitación. Indicaros que tanto esta webinar como las anteriores y como las siguientes que hagamos las subiremos a YouTube. En LinkedIn nos informaremos de todas estas subidas de vídeos, de todos los productos nuevos, de cambios, de todo eso os podéis informar en LinkedIn, bueno, y también en el resto de las redes sociales. Ahí os dejo los links para que podáis ir directamente y suscribiros en nuestro canal de Politer o de LinkedIn para estar atento a todas nuestras novedades. Y sin más, pues vamos a pasar a los ruegos y preguntas a continuación.